Bueno, hoy tenemos con nosotros a Alejandro de la Vega, que lleva un recorrido muy interesante en el campo de coaching, en el campo de superación. Es un emprendedor también, que lleva un proyecto empresarial de emprendimiento muy interesante, que además hablaremos en nuestro blog por escrito. Pero en cuanto a la videoentrevista de hoy, vamos a concentrarnos más en la resiliencia, que es la cualidad más importante de una persona que emprende, un negocio o una startup. ¿Qué te parece si empezamos por hablar de ti un poquito? Que nos cuentes de dónde vienes, a dónde vas, ¿no? Vale, tú mandas. Vale, bueno, pues yo soy Alejandro, me llamo Alejandro y soy principalmente un ser vivo. Soy un ser vivo, específicamente un ser humano, y bueno, yo camino por la vida, voy siguiendo un poco la intuición, mi propia intuición, lo que siento que tengo que hacer en cada momento, y mi vida no es un camino recto, no lo ha sido nunca. Es un camino lleno de curvas, en el sentido de que he ido trazando mi vida según el sentido que tenía que caminar. Me considero una persona tremendamente afortunada porque he podido caminar por donde quería caminar, lo cual pues es una maravilla, ¿no? Pues sí, es una suerte. Sí, es una gran suerte. Entonces he caminado pues por pasajes muy diversos y muy dispares a lo largo de mi vida, cosas muy distintas, pero todas son las que tenían que ser en ese momento, y entiendo que todas han aportado, ¿no? Me han aportado cosas. Yo a veces me considero un espectador de mi vida, es decir, como que hay algo que es lo que funciona, ¿no? Que está ahí operando y yo voy detrás, ¿no? Y bueno, pues yo le sigo y de momento me lleva bien. Bueno, pero ya yendo más al quehaceres, sí. En este caso entiendo que tú trabajas en diferentes direcciones, no llevas solamente un tema, ¿no? Como decía antes, desde tu biografía, yo por ejemplo he conocido que trabajas el coaching, la superación, por otro lado, como ya he dicho, tienes un proyecto empresarial que se llama SOST 4. SOST 4, y aparte de esto eres docente, es decir, es que eres ecologista, no sé, es realmente... hablando de resiliencia, ¿quién de estos personajes habla de resiliencia? Todos ellos. Sí, porque la resiliencia forma parte de la vida, ¿no? Es decir, si uno hace un camino medianamente vitalista, inevitablemente es resiliente, porque la vida, una de las características de la vida es la resiliencia. La resiliencia no es un invento humano, es un invento de la vida, ¿no? La vida lleva 3.800 de años superando los mayores retos que uno se puede imaginar, superando hasta 5 extinciones masivas, y sin resiliencia la vida no existiría. Entonces la resiliencia es simplemente sentirse vivo, ¿no? Y dejarse llevar por la vida. Muy bueno, sí. Y entonces vamos a hablar más de tu conferencia, sí. que yo tuve suerte de verla y de vivirla. Que primeros pasos. Es verdad. De una persona histórica, sí. Es un personaje histórico que ha mostrado una resiliencia sin igual, ¿no? Una capacidad de adaptación y de seguir, pese a todos los posibles problemas que le han surgido, seguir adelante y llegar a su objetivo. Sí. Además, no desde la primera vez, sino que tuvo que hacerlo ¿cuántas veces al final? Para conseguir el objetivo que se propuso. Bueno, finalmente no lo consiguió, ¿eh? Bueno, no lo consiguió en el sentido de... Pero sí consiguió algo muy importante, que es sobrevivir, ¿no? Que era la meta que ellos tuvieron, a la que se enfrentaron finalmente, ¿no? Sí, esta es la historia de la expedición transantártica de 1914, en la cual 28 hombres se enfrentaron a una situación de superación humana espectacular, tremenda, ¿no? Es conocida como una de las más importantes de la historia de la humanidad, y esos 28 personas durante 2 años de supervivencia extrema tuvieron que afrontar pues una lucha contra los elementos tremenda en la Antártida, con temperaturas extremas, con unas dificultades tremendas, y consiguieron el objetivo que tenían finalmente, que era sobrevivir, llegar a casa con vida, ¿no? Inicialmente ellos iban a hacer una expedición, claro, pero todo se truncó, el barco se hundió,
y ya solo tenían un reto, ¿no? Una meta, que era sobrevivir. Y entonces esto lo hicieron excelentemente. Y cómo lo hicieron tanto el capitán, tanto el líder Shackleton, como los 27 hombres que estuvieron allí, como entre todos, y desde luego con un extraordinario liderazgo por parte de Shackleton, cómo consiguieron superar la situación y lograr ese objetivo que parece como imposible, porque cuando cuento la historia la gente me dice, pero es que es imposible esto, ¿no? Que lo lograran, ¿no? Sí, yo me acuerdo, y cuando pasó esto, bueno, lo han solucionado de esta manera, pero es que luego pasó no sé qué, y dices, pero Dios mío, peor, puede ser peor, ¿en serio? Sí, efectivamente es una detrás de otra y lo consiguieron, ¿no? Entonces, digamos que ahí, puesto que la resiliencia es el tema que nos ocupa hoy, que nos importa, la resiliencia parte de tener una determinación, parte de tener una meta, un sueño. Esto, desde luego, si lo llevamos al ámbito de las startups, del emprendimiento, es básico y fundamental. Lo es para la vida, pero desde luego, cuando uno emprende, tiene que tener un sueño, tiene que tener una ilusión, tiene que tener una energía de una meta hacia dónde ir. Claro. Luego la vida te va a llevar, como a mí, pues pegando curvas, pero tienes que tener la meta marcada. Si no hay meta, la resiliencia no puede operar, porque lo que vamos a estar es un poco al pairo de las desavenencias y de los problemas que surjan. Cuando uno no tiene un camino, pues es como el dicho este de la mosca, ¿no? Pues al final pasa una mosca y te vas para aquí, para allá, detrás de la mosca. Entonces, muy importante tener un sueño y una determinación, una meta. Y después, una cosa que creo que es al contrario de cómo la planteamos. El ser humano no lo puede todo, no lo podemos todo. Aunque uno tenga una meta, tiene que adaptarse a lo que viene. Porque la vida no te va a permitir, la vida es cambiante, es orgánica. Y claro, aquí está la palabra de adaptación, saber adaptarse. Exactamente, y entonces la incertidumbre forma parte, es real. La incertidumbre es una realidad de la vida. Entonces, cuando uno emprende es esto, ¿no? Uno se traza en un papel unos planes espectaculares de su empresa, de tal, pero luego la vida es otra cosa, ¿no? Siempre es otra cosa. Entonces, parte de la resiliencia es continuar en la meta y mantener una buena dosis de ilusión, mantener el reilusionamiento, a pesar de que en el trayecto te llegan un montón de bombardeos, te llegan un montón de elementos que cambian tu trazado. Es verdad, porque es verdad que hablando con muchos emprendedores, lo que he visto y lo que me han dicho algunos es que han empezado con una idea de startup y luego cuando llegaron al final no tenía nada que ver, con lo que llegaron al final no tenía nada que ver la idea con lo que empezaron. Claro. Tuvieron que cambiar, ellos lo llaman en el mundo de los startups, lo llaman un pivot, hacer un pivot. Pivotear la startup cuando de repente lo que tú estabas haciendo te das cuenta que el mercado te va a comer y que no hay manera de salir por ahí. Entonces estás empezando a buscar cómo vas a salir de esta, cómo conseguirás con una idea general casi sin cambio, pero sí que lo que es la estrategia a corto plazo o a lo mejor cosas operativas, etcétera, o incluso a veces enfoque de tu negocio, de la idea de negocio, tiene que cambiar de la noche a la mañana. Claro. O porque ha salido un competidor, es decir, es eso. Mil cosas entonces, claro, imprevistas además. Muy bueno lo que ha salido hoy, es decir, que resiliencia sí, pero sin la adaptación no puede funcionar bien. Porque los humanos somos así, es decir, no somos perfectos, no conseguiremos, no siempre es posible. No, la incertidumbre es real. Claro. Es una realidad en la vida, toda la vida. Entonces, la resiliencia, normalmente se dice, la resiliencia es la capacidad de adaptarse, de superar, las adversidades. Correcto. Y además salir fortalecido. Bien, así dicho rápido, ok. Pero la resiliencia, esa es una resiliencia puntual de un momento en que la vida te pega un hachazo, vale, sí. Pero hay una resiliencia vital, de cada día, estar vivo, superar a veces la rutina a veces es mortal y la resiliencia te tiene que ayudar a superar las dificultades y sobre todo es muy importante la aceptación, porque si uno no acepta la incertidumbre y se pelea contra lo que es, entonces viene el sufrimiento. Bien, tercera palabra que ha salido. Entonces hablamos de la resiliencia, hablamos de la adaptación y ahora hablamos de la aceptación. Aceptación. La aceptación es parte del camino y es que efectivamente tú tienes una meta, tienes que tener ese sueño, tienes que tener esa ilusión, tienes que adaptarte y tienes que aceptar lo que viene. Porque la no aceptación es una lucha en contra de lo que es y luchar contra lo que es estéril y además produce sufrimiento. Una cosa, la gente dirá, oye, ¿qué está diciendo Alejandro? Entonces es que yo no puedo plantearme hacia dónde quiero ir. Sí, tú tienes que plantearte hacia dónde quieres ir, pero la vida te va a traer otra cosa.
Y cuando la vida te trae otra cosa y esa cosa es una realidad, acéptala. Y pivota, como tú dices, y continúa. Pero cuando nos quedamos como un imán enganchados en lo que no ha funcionado, lo llamamos no ha funcionado, pero seguramente no es que no haya funcionado. Yeah. Es que, bueno, es una cosa que surge en el camino. Entonces aceptar que eso es así y continuar. Eso es resiliente. Vale. Claro, porque hay muchas empresas que empiezan, que siguen con el proyecto, pero ven, por ejemplo, que este proyecto ya no cuadra en el mercado, siguen intentando sobrevivir, pero es una sobrevivencia que no tiene sentido ya, porque es que realmente tienes que aceptar de que la realidad es así y hacer algo para que esto funcione, y no quedarte en una empresa fantasma o una startup fantasma, que también existen, que viven solo de ayudas y nada más, ¿no? Es decir, que si no... el tema ha muerto, habrá que aceptar que ha muerto. Claro, porque También. al fin y al cabo la empresa tiene que dar dinero, ¿no? Entonces, si ves que tu startup a lo mejor lleva varios años y no has conseguido nada excepto alguna inversión y ya está, y vives de las inversiones pero no del negocio, a veces tienes que dar el paso de decir, mira, vamos a ver, hay que hacer algo. Exactamente. Bueno, Alejandro, me gustaría ahora hacerte una pregunta bastante más fuerte. Venga, dale. No, pero es que es verdad. Mira, hay muchísimos conferenciantes, muchísimos coaches, muchísima gente que está hablando de cómo tiene que ser un emprendedor. Y lo que yo he oído, las voces que he oído de los emprendedores dicen, mira, ¿sabes qué? Estamos cansados de esos gurús, de esas gentes que hablan de todo lo que saben, pero al final el 90% de ellos no han hecho nada, no han aprendido nada. ¿De dónde sacan esa sabiduría? ¿Han leído algún libro de algún americano por ahí y han dicho, mira, voy a hablar de eso en las conferencias y voy a hablar no sé qué? Yo sé que no es tu caso, sé que no es tu caso y por eso viene la pregunta, si no, no te la haría. Muy bien. Muchas gracias. Sé que no es tu caso y por eso quiero preguntarte, ¿puedes contarnos alguna parte de tu vida o tu vida profesional donde ha exigido esa superación, esa resiliencia, esa adaptación que has aprendido y por tanto tú no solamente hablas de teoría, sino que hablas de algo que tú mismo has tenido que experienciar? Sí. Bueno, a ver, como yo he dicho al principio, como mi vida ha sido un tránsito por cosas muy dispares y diversas, yo siempre he tenido esa actitud, que hoy conocemos la actitud del emprendedor, ¿no? Porque lo que ha ocurrido en mi vida es que yo en un momento dado, de pronto ha surgido algo, la vida me ha traído algo y de pronto me ha ilusionado muchísimo, ¿no? A partir de eso, a partir de esa imagen yo he proyectado un sueño y bueno, y entonces he caminado hacia ese sueño. Entonces esto lo he hecho unas cuantas veces en mi vida, ¿no? Ahora recientemente pues hay un sueño que estoy en ello, ¿no? Y bueno, tengo un par de sueños, digamos. Uno, por un lado, pues el hecho de poder ayudar a otras personas en el ámbito de lo que estamos hablando ahora, poder mentorizar o poder ayudar a otras personas a generar proyectos. Personas o equipos, ¿no? También personas o equipos. Yo digamos que soy más especialista, yo tengo compañeros que dicen a mí me gusta el individual, yo hago individual a veces, pero a mí me gusta lo grupal, me gusta el equipo. Y entonces yo ahora lo que más estoy haciendo, no a través del coaching, sino a través de la indagación apreciativa, a lo que meto pues también toda mi experiencia, también como he sido 16 años, he estado en puestos directivos y conozco un poco el asunto. Entonces, desde ahí yo ayudo a equipos a generar proyectos ilusionantes. Entonces, no son equipos que arrancan, que podría ser también, son equipos de empresas, son equipos de profesores, son equipos de cosas muy dispares, que viven en el día a día, están en una rutina que al final acaba un poco matándonos a todos. No es que esos equipos no funcionen, no es que tengan malos resultados, pero digamos que el día a día, digamos, un poco nos desvitaliza. Y yo lo que hago con esos equipos es vitalizarlos, conectarlos con la vitalidad y ayudarles a generar diálogos apreciativos entre ellos, a que tengan una mirada de aprecio entre ellos y a que generen entre todos un proyecto, una meta. Es lo que decíamos al principio, ¿no? La clave del emprendimiento es tener una meta, tener una ilusión, ¿no? Claro. Entonces esos equipos que funcionan, pero bueno, que la rutina es matadora, pues de pronto se reilusionan con una meta común que han construido entre todos y que está basada en lo mejor de lo que han hecho y plantear lo mejor que pueden hacer juntos.
Y entonces esto se puede aplicar tanto a equipos de trabajo asalariados, ¿no? Como en una empresa, como a un equipo recién creado, ¿no? En plan 3 socios que están empezando una idea empresarial y necesitan este soporte, este tipo de ayuda a poder que el equipo funcione mejor, ¿no? Claro, perfecto. Pero esto, la pregunta del millón, ¿esto es algo que pueden permitirse una startup? Unos servicios así, porque dirán, bueno, eso te lo vas a, no sé, a una empresa como IKEA, bueno, por no hacer publicidad, pero a una empresa grande, ¿no? Una multinacional puede permitirse un coach que estará ahí durante un mes haciendo este tipo de trabajo. Pero ¿qué pasa con gente que a lo mejor se han reunido sus 3.000 euros, han abierto la empresa y están empezando? En este caso, ¿tienes alguna fórmula especial para esto? Que consigan dinero. A ver, bueno, yo personalmente... a ver, una de mis máximas en mi vida es ser útil, ¿no? Aquí estamos para servirnos, ¿no? Los seres humanos unos a otros. Entonces el dinero es fundamental, porque además que yo con dinero tengo que pagar la escuela de mi hija y lo que como cada día. Entonces no puedo trabajar gratis. Pero sí es verdad que trato de adaptarme. Yo cuando trabajo con una empresa como Inditex, que trabajo para ellos o para el grupo Tempe, pues tengo unos precios, y el mismo trabajo lo hago en un colegio, para un colegio público o para equipos de profesores, y me adapto, quiere decir que... Vale, la palabra adaptación acaba de salir, es adaptarse. Es verdad que hay unos minimums, hombre, normal, claro. Evidentemente, pero trato de ser útil y dar servicio a la gente, ayudar. Entonces, cuando uno tiene un proyecto, a ver, yo también he estado ahí, me has preguntado antes, ¿tú has emprendido? Te estaba contando... Claro, es que es la parte que quería oír también, porque sé que has emprendido, sé que también has tenido tus momentos, no todo ha sido precioso y bello, ¿no? No, es decir... no, que va, para nada, pues, es la vida misma. Pero cuenta un poquito, si quieres, de alguno de esos momentos para dar a entender a los que nos están escuchando de que efectivamente eres una persona que habla desde la experiencia, ¿no? Sí, bueno, yo te decía, yo estuve trabajando en un puesto de responsabilidad impresionante, manejando un presupuesto increíble, con mucho poder, institucional, ¿no? Ahí está. Algo que es un sueño para muchos, ¿no? Es decir, lo que quiero en la vida es esto y nada más, ¿no? Una maravilla, ¿vale? Vale, y bueno, eso se acaba, llega un día que eso se acaba. Y entonces, pues, salir de puestos institucionales es una salida complicada, ¿no? Es una salida más difícil que en otros casos, pero bueno, pues sales y dices, ¡pumba! Empiezas en caída libre hasta que tocas fondo. Y dices, bueno, pues ya está, aquí está el fondo, pues de aquí para arriba. Y entonces es verdad que en los primeros momentos uno tiene que dedicar tiempo a empezar a generar su nuevo producto. Yo caí al fondo del hoyo en el momento más duro de la crisis reciente que hemos vivido, ¿no? Entonces, pues bueno, a partir de ahí pues hay que tirar para adelante, ¿no? Para este camino, si yo tuviera que recomendarle a alguien, de hecho a una amiga mía se lo recomendé hace poco, y dije, mira, ella trabajaba en Louis Vuitton, es la mujer de María, la mujer de un íntimo amigo mío, ella también es amiga, claro, y le dije, María, haz una cosa, has estado 18 años trabajando en una empresa, lo primero que te recomiendo es que te cojas 3 o 6 meses sabáticos, no pienses en nada ahora, descansa, conecta contigo misma, conecta con el mundo. No pasa nada porque pares ahora 6 meses. ¿Tienes unos ahorritos? ¿Te lo puedes permitir? Sí, pues hazlo. Vale, yo no lo hice. Ahora trato de buscar semanas libres para poder irme a montar en bici. Bueno, esa es la primera cosa. Y la segunda cosa es que cuando empieces a generar tu proyecto, lo antes posible te pongas en manos de profesionales que te puedan ayudar. Porque si no vas a perder tiempo y dinero. Ese es mi consejo. Es decir, si tienes que montar una web, ¿vale? Tendrás un presupuesto, el que tengas. Busca a alguien que te pueda ayudar para hacer una web. Lo va a haber de muchas calidades y precios. Si necesitas un coach, busca un coach, adáptalo a tu... Necesitas alguien que te haga como yo, alguien te ayude a generar un proyecto, búscalo. Es decir, vete directamente a generar con ayuda de otros, de profesionales, lo que tienes que hacer, porque vas a ahorrar mucho tiempo. Al final, claro. Sí, y tú dirás, es que no tengo dinero, vale, pero es que el tiempo es dinero. Solo probablemente tardes más de 2 años en arrancar.
con ayuda, ese tiempo se puede acortar de manera significativa. Y esto lo dices desde tu experiencia, porque has tenido este tipo de problema. Yo llegué a un momento que empecé a contratar. Yo al principio decía, me lo hago yo todo porque yo lo valgo. Claro. Pero llegué a un momento y dije, no. Es verdad que yo llegó un momento hasta que me metía en todo tipo de programas. No, la web me la encargué y la pagué, contraté un mentor, hice mi coaching, hice un montón de cosas, ¿no? Y te ayudan. Luego, ¿Y el proyecto de SOS 4 empezó cuándo? ¿En qué año empezaste con este proyecto? El proyecto de SOS 4 está desde el principio. Yo arranco, ten en cuenta que... O sea, nada más salir del tema institucional, sí. Tú ya tenías claro de que querías montar una empresa... Sí. Sí, de hecho, lo primero que tenía claro era eso, ¿eh? Lo que pasa es que luego llegó lo otro. Vale. Sí, ten en cuenta que yo soy biólogo, vengo de un puesto institucional, pero que tiene que ver con la conservación de la naturaleza, con el impulso de sostenibilidad, desarrollo sostenible, es decir, que yo estoy en ese entorno. Doy clases en la universidad de temas de medio ambiente, es decir, yo soy un especialista en medio ambiente. Muy bien. Entonces, eso está todavía ahí. Lo que ocurre es que con la crisis, una de las cosas que se recortan más en todos los lados son estas marías, el medio ambiente, lamentablemente, ¿no? Muy lamentablemente. Lamentablemente, ¿no? Pero vamos, ahí está mi proyecto. Entonces, desde el principio yo estoy arrancando un proyecto que ya va tomando forma y empiezo ya a generar buenos proyectos para ayuntamientos que son de turismo activo, turismo de naturaleza, ecoturismo, a los que le uno la mentorización. Es decir, yo me voy a un pueblo del interior de la provincia de Alicante que no tiene ni playa, ni tiene industria, ni tiene turismo, y que encima vivían del sector agrícola, y el sector agrícola está muriendo lentamente. Pueblos donde se están deshabitando, yo llego y digo, os genero un proyecto de pueblo, os ayudo, se llama, imagínate, el pueblo Agres. Imagina Agres, y en el cual yo me pongo a trabajar con agentes de la sociedad, a generar un proyecto para que las personas de la localidad y no otros que vengan de fuera empiecen a crear microempresas para vivir del ecoturismo. ¿Por qué? Porque la naturaleza y la montaña es el valor más grande que tiene. Alejandro, entonces ya sabemos quién eres, de dónde vienes, a dónde vas, cómo puedes ser útil a los emprendedores. Sabemos el caso, bueno, sabemos que tú eres también emprendedor y vamos a saber más sobre tu proyecto. Ahora bien, volviendo un poco al tema de resiliencia, adaptación, etcétera, a tu conferencia sobre Sir Shackleton. En este caso hablamos de un ejemplo, de un modelo que cuentas a tu público masculino. Sí. Bien. A mí me gustaría saber, ¿vas a hacer alguna conferencia inspirada en una mujer? Porque también hubo muchas mujeres, a lo mejor no tan famosas, ¿no? Por los tiempos que corrían, ¿no? Pero sí que hubo mucha mujer emprendedora, o a lo mejor coger una mujer emprendedora de hoy en día y ponerla como ejemplo para llevar a cabo una labor también para mujeres emprendedoras. Yo he visto ahora, he hablado con muchos emprendedores mujeres y cada vez hay más. Y se están creando muchas aglomeraciones, sociedades entre mujeres que potencian esa capacidad, porque seguimos todavía viendo que hay mucho más emprendedor masculino, hay mucho más hombre emprendiendo que mujeres. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Vas a hacer algún tipo de coaching, mentoring o de una conferencia inspirada en un modelo de mujer? ¿Has pensado algo de eso? Es muy buena pregunta. Sí, además muy oportuna en este momento. Pues vamos a ver. La historia de Shackleton vino a mi vida hace un montón de años. Yo estoy suscrito a la revista National Geographic. Esta es una de las historias clásicas, ¿no? de superación humana, ¿no? y de geografía y de expediciones. Es decir, es una historia clásica. Y es verdad que yo leí esta historia y a mí esta historia me atrapó, ¿no? Y luego, curioso que acabé montando una conferencia sobre esta historia. Pero es cierto que en la misma suscripción a esa revista National Geographic, pocos números después o antes, no recuerdo, también vino la historia de Amelia Earhart, un personaje que a mí me fascina. Luego hicieron también una película, de Shackleton. Amelia Earhart fue, digamos, la primera piloto, primera piloto de avión, se puede decir, de la historia, ¿no? Y esta mujer hizo unas proezas como piloto increíbles, ¿no? Fue una mujer, la verdad, muy respetada
y valorada, ¿no? Era norteamericana y bueno, ella murió trágicamente, ¿no? Tratando de hacer una cosa increíble que era dar la vuelta a la Tierra por el Ecuador, y al final se quedaron sin combustible y murió, ¿no? Pero esta es una historia que también me fascina, ¿no? Historia y es una mujer. Entonces, cuando yo cuento la historia de Shackleton, es verdad que son 28 hombres. En aquella época las mujeres no formaban, en 1914, no formaban parte de las expediciones. Yo lo digo, que además una mujer trató de ir a la entrevista de selección con Shackleton y se recogió el pelo y se escondió para ver si no coló. Es verdad que es una historia de hombres, pero es una historia que inspira a todos los seres humanos. Y a mí, cuando termino la historia, siempre me hacen comentarios, y las mujeres también me dicen: Alejandro, es muy inspiradora esa historia. Y lo es. La historia no es mía, la historia es una vivencia humana. Yo soy un altavoz, ¿no? Pero desde hace tiempo estoy buscando nuevas biografías. No es que me aburra ya con Shackleton, para nada, me ha dado muchos éxitos y seguiré con Shackleton, pero quiero nuevas biografías. Había alguien que, un autor que ahora no voy a recordar, si lo recuerdo a lo largo de la entrevista lo digo, pero una persona importante del mundo también de la inspiración, que decía que es necesario que volvamos a las biografías, es decir, que tenemos referentes. Los seres humanos, que estamos perdidos y cada generación parece que empezamos de cero. No empezamos de cero. Entonces hay muchas biografías de gente excepcional a lo largo de la historia, y que debería ser una práctica habitual que leyéramos biografías de gente increíble, ¿no? Shackleton es una historia, Shackleton y su equipo de 27 hombres es una gran biografía. Amelia Earhart es otra gran biografía. Cada uno debería buscar, y todos deberíamos buscar biografías. Y sin escaquearme a la pregunta, sí, la respuesta es que sí, estoy buscando una nueva historia, y probablemente sea la historia de Amelia Earhart, que es una mujer que hizo una gran proeza de resiliencia, de emprendimiento, de valentía. Una historia muy bonita. Volviendo un poco a tus proyectos, ¿no? El último proyecto que he oído que hiciste es un proyecto de Busot, ¿verdad? En Busot, que hiciste con el SOS 4. Sí. ¿Y puedes, en resumen, decirnos de qué va? Sí. Contaba antes que una de las cosas que estoy haciendo yo con mi startup, con SOS 4 Ecoturismo, se llama SOS 4 Ecoturismo y Sostenibilidad. Porque detrás de todo siempre está la idea de sostenibilidad, ¿no? Y de que hagamos las cosas razonablemente bien en unos momentos en los que 15.000 científicos del mundo nos dicen que vamos peor. Vale. Dicho esto, en Busot yo me acerco al ayuntamiento a ofrecerle la misma ayuda. Os ayudo a que emprendáis proyectos, es decir, que desarrolléis proyectos de desarrollo local. Un proyecto de desarrollo local no es un proyecto de inversión solamente, sino que tiene que ser un proyecto en el que personas de la localidad tengan beneficios. Personas, comercios, negocios, etc. Entonces, cuando yo voy a ayudar a que haya emprendimiento y desarrollo local, pues planteo un proyecto de turismo más desarrollo local junto. A través de una de las disciplinas que, bueno, durante este tiempo también me he metido en todo tipo de follones, y me metí en la gamificación. La gamificación es una disciplina muy reciente que viene del mundo anglosajón, y que básicamente lo que hace es mirar a los juegos que tanto enganchan, que tanto fascinan, que tanto incluso hacen aprender a la gente, cuáles son los ingredientes, cuál es la esencia de los juegos, sacar esa esencia para llevarla a otras cosas que no son juegos. Ajá, vale. Entonces el tema del proyecto de Busot es eso, ¿no? Es aplicar esta... Sí. Vale. Sí, perdón. El proyecto de Busot es un proyecto de gamificación turística y desarrollo local. ¿En qué consiste? Pues normalmente los municipios quieren atraer a las personas, a turistas, a su municipio, y además quieren que tengan una buena experiencia. Y normalmente pues suelen poner folletos o medios audiovisuales, chulos, webs, etcétera, en la que dicen la relación de las cosas que hay en el pueblo o en la localidad. Pues hay este museo, hay estas cataratas, hay este parque, pero digamos que eso, en un mundo como el que vivimos, donde estamos todos viviendo experiencias fascinantes en nuestro teléfono, cuando llegamos a un mundo, digamos, de ese tipo, pues parece como que la gente se aburre, ¿no? Bueno, esto es relativo. En todo caso, la gamificación lo que hace es hacer más atractiva y aumentar
la motivación. Entonces, la gamificación que yo he desarrollado, que esos 4 desarrollados en Busot, consiste en lo siguiente. Queremos conseguir atraer muchos turistas y que la experiencia que tengan allí sea muy grata, muy especial. ¿Cómo? Pues nosotros lo que hacemos es que les preparamos una partida, un juego. Ellos, cuando llegan a Busot, se convierten en jugadores que tienen que desarrollar un juego. Ese juego consiste en pasar por los recursos de la localidad, por ese museo, por esa fuente, por esa iglesia, etcétera, por los recursos de la localidad. Ahora pasan y tienen que resolver pruebas dentro de esos recursos. Según van avanzando por ese recorrido, ellos van resolviendo las pruebas y van anotando sus resultados. Al final se verifica, lo pueden hacer tanto en papel como con una aplicación móvil, los puntos que han conseguido. Imagínate, pueden conseguir un máximo de 100, hay 3 partidas distintas. Entonces pueden conseguir un máximo de 100 puntos. Imaginemos que han conseguido 80 puntos. Pues ahora, al final, por cada 10 puntos le daremos un Busot Coin, una moneda real. Podría haber traído, ¿no? Se me ha olvidado. Un Busot Coin. Con esa moneda real, ellos ahora se van a los comercios de la localidad que se han adherido al proyecto, que hemos estado buscando e implicando. 16 comercios de la localidad, desde peluquerías, bares, restaurantes, un hotel de perros, papelerías, fruterías, comercios, bodegas, en fin, un montón de comercios de la localidad se han adherido al proyecto, y ahora los turistas con esas monedas ahora van a ir allí y las van a canjear por descuentos, promociones, regalos, que hagan esos comercios. ¡Qué bien! De tal manera que el turista ahora, que es lo que pretendemos, cuando termina de conocer la localidad jugando de una manera distinta, además deja dinero en la localidad como parte del proyecto. Hombre, claro, está claro. No, muy bueno, muy buen proyecto. Y este es el proyecto que se llama El Tesoro de Busot. Tiene una narrativa propia basada en una leyenda medieval y bueno, pues todo esto. En este caso, ¿el Tesoro de Busot es algo estacional o va desarrollándose todo el año? Todo el año, está abierto. Todos los días del año se puede ir y jugar la partida. Solo hay que ir al punto de encuentro, que es el Museo de Música Étnica, que es el único museo que hay en la localidad, y a partir de ahí le van a dar o un pasaporte en papel o le van a dar un link para que se descargue la aplicación, la app, y seguir el juego. Sí. Muy bien, muy interesante. Sí. Desde luego es otra entrevista que me voy reservando para ver y gamificación y es hacer. Muy interesante, ¿eh? Sí. Funciona muy interesante también para el emprendimiento, para atraer clientes. La gamificación, digamos que lo que hace es que coge la esencia de lo que hace que nos fascinen los juegos y la aplica para conseguir otros objetivos. Y no se trata de que ahora la vida la convierta en un juego. Yo, por ejemplo, quiero mejorar los recursos humanos de mi empresa y lo puedo hacer gamificando. Y no quiere decir que yo ponga a mis empleados a jugar. No. Es una cosa distinta. Es que yo utilizo las mecánicas, las dinámicas de lo que tienen los juegos y la aplico para otros objetivos. Claro, eso es una herramienta magnífica y multifuncional. Muy potente. Sí. Alejandro, y si tú tuvieras que definir tu visión como profesional en este mundo, ¿tendrías alguna frase especial, algo que te define a ti o define lo que estás haciendo? ¿Alguna frase célebre o de alguna persona importante, no sé, de Shackleton? Bueno, de Shackleton tengo una, desde luego. Yo tengo un par de citas que me gustan. Una de ellas es de Shackleton, que dice nunca la bandera arriada, nunca la última empresa, ¿no? Esta es una que se aplica a lo que decíamos al principio de la entrevista, es que uno tiene que soñar con llegar a un sitio, pero la vida a veces no le deja llegar ahí, por circunstancias, y entonces no hay que arriar la bandera, hay que volver a montar otra cosa, ¿no? Hay que seguir caminando. La vida es resiliente, si uno está vivo es resiliente. Y la otra cita que me gusta mucho es que dice: vivir es cambiar, cambiar es madurar, madurar es seguir creándose a uno mismo sin fin. Vaya. Entonces el cambio, aceptar, adaptarse a lo que la vida también trae, creo que es una buena filosofía, ¿no? para caminar. Mi visión es que los seres humanos estamos aquí para servirnos los unos a los otros, para ser útiles y para no olvidarnos de que somos seres vivos. Por eso yo lo primero que he dicho aquí es que somos seres vivos, ¿no? Entonces no honrar a la vida es uno de los mayores crímenes que estamos cometiendo esta especie, ¿no? Que probablemente vayamos a ser la especie inteligente y racional de la Tierra
la que acabe con la Tierra, ¿no? En la vida de la Tierra es paradójico, ¿no? Entonces, este es un tema capital, ¿no? Entonces, honrar a la vida, ser resiliente es ser vital, servir a los demás es entender mi cometido, ¿no? Vital también. Entonces, la vitalidad, yo me muevo en la indagación apreciativa, me muevo en el paradigma del sí, pero el paradigma también de la vitalidad. Es algo que yo, en mis talleres y en todo el trabajo que yo hago con otras personas, con equipos, siempre trato de meter, ¿no? Porque debemos deshumanizarnos un poco. Quizás hay parte de ser humano que estamos un poco perdidos, ¿no? Estamos un poco perdidos y que la cagamos un poco, ¿no? Con perdón de la expresión. Entonces quizás hay que deshumanizarse un poco en el sentido negativo de la parte humana para conectar con una parte más vital, ¿no? Una parte más limpia y más sana.